Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Qué honor, qué privilegio, qué lujo en que hoy, este día de Shabbat, vamos a estar recordando literalmente cómo fue que el Mesías habló allá en Israel, cerca del pueblo de Salomón, en toda su magnitud de la palabra de su evangelio. Iniciamos, hermanos, cerrando sus ojos y abriendo el ojo del pensamiento para que de esta manera nueva tú vas a ver en toda su esplendor la majestuosidad del mensaje, de esta elocución, de esta cátedra que el Mesías dio hace más de 2000 años. Es algo inédito, 100% original. La iniciamos a la velocidad del pensamiento. Sale de la casita la pequeña tropa aumentada por el anciano que se contempla a sí mismo, admirado, con la túnica de alguno de los apóstoles de pequeña estatura. Si quieres quedarte, padre, empieza a decir Yeshua. Pero el anciano le interrumpe. No, no, voy yo también, déjame ir. He comido ayer, he dormido esta noche y además en una cama y ya no tengo el dolor en el corazón. Estoy fuerte como un joven. Pues ven, estarás conmigo, con Bartolomé y mi hermano Judas. Vosotros de dos en dos diseminaos, como se ha dicho, antes de la sexta, todos aquí de nuevo. Id, y que la paz sea con vosotros. Se separan, unos van hacia el río, otros hacia los campos. El Cordero de Dios deja que se adelanten y luego se pone en marcha. Él también. El último cruza lentamente el pueblo y no pasa desapercibido a los pescadores, regresan del río o que van a él, ni a las diligentes amas de casa que se han levantado con el alba para las coladas, para regar sus pequeñas huertas o para hacer el pan, pero ninguno dice nada. Solo un muchachito que empuja hacia el río 7 ovejas. Pregunta al anciano: ¿a dónde vas, Ananías? ¿Te vas del pueblo? Voy con el rabí, pero vuelvo con él. Soy su siervo. No, eres mi padre. Todos los ancianos justos son un padre y una bendición para el lugar que los hospeda y para quien los socorre. Bienaventurados los que aman y que honran a los ancianos, dice el Mesías con aspecto solemne. El niño le mira con temor, luego susurra: yo daba siempre un poco de mi pan a Ananías, como queriendo decir, no me regañes, que no lo merezco. Sí, Micael era bueno conmigo, era amigo de mis nietos y luego ha seguido siendo también del abuelo. Su madre no es mala tampoco, ayudaría, pero tiene 11 hijos y viven todos con la pesca. Algunas mujeres se acercan curiosas y se ponen a escuchar. Dios ayudará siempre
a quien ayuda lo que puede al pobre y siempre hay forma de ayudar. Muchas veces el decir no puedo es embuste, porque si uno se lo propone, siempre se encuentra el bocado superfluo, la manta rota, el vestido que ya no se usa para dárselo a quien no tiene estas cosas, y el cielo recompensa el don. Dios te recompensará, Micael, por esos pedazos de pan que has dado al anciano. Cristo acaricia al niño y reanuda su camino. Las mujeres se quedan cabizbajas donde estaban. Luego presentan al niño, el cual dice lo que sabe, y el miedo se apodera de las ávaras mujeres que han cerrado el corazón a las necesidades del anciano. Entre tanto, el Salvador ha llegado a la altura de la última casa y ahora se dirige hacia la bifurcación que desde el camino de primer orden se desvía hacia el pueblecito. Se ve desde aquí que por el camino principal pasan caravanas que van de regreso hacia las ciudades de la Decápolis y la Perea. Vamos allí y predicamos. ¿Quieres hacerlo tú también, Padre? No sé hacerlo. ¿Qué digo? Sí que sabes, tu alma posee la sabiduría de perdonar, de ser fiel a Dios y de tener resignación, incluso en las horas de dolor. Y sabes que Dios socorre a quien en Él espera. Ve y díselo a los peregrinos. Ah, esto sí. Judas, ve con él. Yo me quedo con Bartolomé en la bifurcación. Y así es. En llegando allí, se pone a la sombra de un grupo de plátanos frondosos y espera paciente. Alrededor de los campos están bonitos de espigas y de árboles frutales frescos. En fin, el primero para su burrito que va a la vera del camino y los parientes de este y bajan y se dirigen hacia el Salvador. Dios sea contigo, Rabí. Soy de Arbela. Te escuché el otoño pasado. Esta es mi esposa, esta su hermana viuda y mi madre. Este hombre anciano es su hermano y ese joven es el hermano de mi mujer. Y aquí ves a los hijos de todos nosotros. Tu bendición, maestro. He sabido que has hablado en el vado, pero llegué allí anoche. ¿No nos vas a decir a nosotros ninguna palabra? La palabra no se niega nunca, pero espera unos minutos porque están viniendo otros. En efecto, abatidos están llegando a la bifurcación los habitantes del pueblo y otros que ya habían pasado por el camino en dirección hacia el norte. Regresan otros, despertada su curiosidad, se detienen y bajan de sus cabalgaduras o se quedan sobre la silla
se forma un pequeño auditorio que va aumentando cada vez más. Vuelve también Judas de Alfeo y el anciano, y con ellos vienen 2 enfermos y varios sanos. El maestro empieza a hablar. Los que recorren los caminos del Señor, los caminos indicados por el Señor, y los recorren con buena voluntad, acaban encontrando al Señor. Vosotros encontráis al Señor regresando de cumplir vuestro deber de fieles israelitas respecto a la Pascua Santa. Y aquí que la sabiduría os habla como deseáis en este cruce donde nos hace encontrarnos la bondad divina. Muchas son las encrucijadas que el hombre encuentra en el camino de su vida, y más encrucijadas sobrenaturales que materiales. Todos los días la conciencia se ve puesta ante las bifurcaciones y cruces del bien y del mal, y debe elegir con atención para no errar, y así yerra, debe saber volver para atrás humildemente cuando alguien le llama o le advierte. Y aunque le pareciera más bonita la vía del mal o simplemente la de la tibieza, debe saber elegir la vía escabrosa, pero segura del bien. Escuchad una parábola. Un grupo de peregrinos venidos de lejanas regiones en busca de trabajo se encontró en los confines de un estado, y en estos confines había unos contratantes de trabajo que habían sido enviados por distintos patrones. Había quien buscaba hombres para las minas, otros buscaban hombres para las tierras de labor y para los bosques, otros siervos para un rico infame, otros soldados para un rey que estaba en la cima de un monte en su castillo, el cual se llegaba por un camino muy empinado. El rey quería soldados, pero exigía que fueran no tanto soldados de violencia, cuanto soldados de sabiduría, para enviarlos luego por las ciudades a santificar a sus súbditos. Por eso vivía arriba, como en un eremitorio, para formar a sus siervos sin que las distracciones mundanas los corrompieran ni retrasaran o anulasen la formación de su espíritu. No prometía altos salarios, no prometía vida cómoda, pero aseguraba que el estar a su servicio produciría santidad y premio. Esto decían sus enviados a los que llegaban a las fronteras. Sin embargo, los enviados de los patrones de las minas o de las tierras decían: no será una vida cómoda,
pero seréis libres y ganaréis lo suficiente para vivir un poco holgadamente. Y los que buscaban siervos para un patrón infame prometían incluso abundante comida, ocio, goces, riquezas. Basta con que consintáis a sus caprichos, de ninguna manera penosos, y todos gozaréis como sátrapas. Los peregrinos se consultaron entre sí. No querían dividirse. Preguntaron, pero ¿está cerca las tierras y las minas y el palacio del mundano y del rey? No, respondieron los contratantes. Venid a esa encrucijada para mostraros los distintos caminos. Fueron. Mirad, aquel camino espléndido, umbrío, florido, liso, con fuentes frescas, desciende hacia el palacio del Señor, dijeron los contratantes de los siervos. Mirad ese camino polvoriento que va entre campos serenos, conduce a las tierras de la labor, calienta el sol, pero como podéis ver, también está bien, dijeron los de las tierras. Mirad ese camino tan marcado por ruedas pesadas y con manchas oscuras. Señala la dirección de las minas. No es ni buena ni mala, dijeron los de las minas. Mirad este sendero empinado, hundido entre las rocas, encendidas por el sol, sembrado de espinos y barrancos que hacen lenta la marcha, pero en compensación procuran una fácil defensa contra los asaltos de los enemigos. Conduce a oriente, al castillo severo, diríamos casi sagrado, donde los espíritus se forman en el bien, dijeron los del rey. Y los peregrinos miraban y calculaban, tentados por muchas cosas, de las cuales solo una era totalmente buena, y lentamente se fueron dividiendo. Eran 10, 3 torcieron hacia los campos, 2 hacia las minas. Los que quedaban se miraron y 2 dijeron, venid con nosotros, donde el rey no vamos a ganar ni vamos a gozar en la tierra, pero seremos santos eternamente. Aquel sendero de allí, ni locos, no ganar, no gozar, no merecía la pena dejar todo y venir a tierras extranjeras para tener todavía menos de lo que teníamos en nuestra patria. Nosotros queremos ganar y gozar, pero perderéis el bien eterno. ¿No habéis oído que es un patrón infame? Esos son cuentos. Después de un poco le dejamos y habremos gozado y seremos ricos. No os libraréis jamás de él. Mal han hecho los primeros, siguiendo la avidez del dinero. Pero vosotros seguís la avidez de placer. Oh, no cambiéis el destino eterno por una hora
¿qué pasa? Sois unos estúpidos y creéis en las promesas ideales. Nosotros vamos a la realidad, a Dios. Y echándose a correr, entraron por el bonito camino umbrío, florido, rico en agua, liso, en cuyo fondo brillaba bajo el sol el mágico palacio del mundano. Los dos restantes tomaron llorando y orando el empinado sendero, y era tan difícil que a los pocos metros casi se desanimaron, pero perseveraron, y la carne parecía cada vez más ligera a medida que avanzaban, y la fatiga se sentía consolada por un extraño júbilo. Llegaron jadeantes, arañados a la cima del monte. Fueron admitidos a comparecer ante el rey, el cual les dijo todo lo que exigía para incorporarlos en el número de sus valientes, y terminó: pensadlo durante 8 días y luego dad una respuesta. Y ellos pensaron mucho y sostuvieron duras luchas contra el tentador, que quería amilanar contra la carne, que decía: vosotros me sacrificáis contra el mundo, cuyos deseos infames no están con nosotros. Es así, hermanos, como el Señor nos está hablando de esta parábola, y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Hermanos, qué bello es saber de que el Señor nos habla de muchas maneras. El Señor siempre, cada día, nos está ayudando. Pero el problema de todos nosotros, hermanos, es de que nos dejamos llevar por la brillantez del mundo. Y acá el problema radica en que cuando seguimos al tentador, a ese devorador, en el cual nos mata nuestro espíritu, y el mismo mundo mata la carne por el desgaste de la vida. Por lo tanto, hermanos, aquí el Maestro, el Mesías, nos está enseñando de que en la vida tenemos siempre encrucijadas. Muchas veces lo bueno es un sacrificio y lo malo un tobogán. Y nosotros elegimos libremente. La verdad es que el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios va a penar, va a sacrificarse, pero al final y en esta vida el Señor lo allana de creces, lo bendice, lo levanta del polvo para ponerlo entre nobles, entre ricos. Y eso es una primicia, ya que en el más allá, en la patria celestial, vamos a estar gozándonos, vamos a estar glorificándonos con el amor, esa fuente de amor eterna
que con ver esa luz vamos a sentir éxtasis de gozo, de paz, felicidad, alegría. Por lo tanto, aquí es el preámbulo, aquí es una efímera parte de la totalidad de gozo más allá del sol en la Nueva Jerusalén. Esforcémonos, hermanos, para que un día podamos ir, ser ciudadanos de esa patria que se llama la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, el Señor aquí nos prueba y promueve a otra vida mejor, siempre que tengamos como brújula la sabiduría. Santifiquémonos cada día. Pueden decir ustedes, esa madera no tengo yo de santo. Si el Señor dijo, hermanos, que quede bien claro, sed santos como yo soy santos, es porque podemos y no nos puede detener absolutamente nada porque Él nos ayuda. Y es así de que nosotros, hermanos, podemos, si el Señor lo ha dicho, es porque se cumple la palabra, es porque Él nos da su apoyo, nos brinda su fortaleza, nos echa la mano Él para que nosotros cuando decaigamos, Él es nuestra fortaleza. Hermanos, es bello ver cómo el Creador acá nos incentiva y motiva a que en esta vida podemos lograr mucho haciendo la voluntad de Él en las encrucijadas de la vida. Me acuerdo una vez que en un trabajo que tenía en Nueva York, un compañero me ofreció 2 paquetes, o sea, eran 2 paquetes de sticker. O sea, esos stickers eran el trabajo que íbamos a hacer en parte de la noche. Y me dijo, aquí tengo estos que son bastantes o estos que son poquitos, ¿cuál quieres? Entonces ahí se dio una encrucijada. Claro, la persona que no le gusta el trabajo, holgazana, que le gusta el ocio, agarra el que tenía más poquitos tickets, pero vine yo y agarré el que tenía más. ¿Y cuál fue el desenlace? Que el que tenía más era un trabajo fácil de hacer y el que tenía menos eran de mover una bedliner, o sea, una cama, las camas de plástico que se le ponen a las trocas atrás. Entonces, y muchas veces había que hacerlo en las alturas para bajarlas, esas bedliner, o sea, esas camas de plástico que se ponen en las trocas, en los pickups. Por lo tanto, hermano, supe escoger y todavía me decía, ¿tenés opción? ¿Te doy las que más o más poquitas? No, dame las que son más. Y claro, después a él le tocó el trabajo más duro, más pesado que el mío. Por lo tanto, hermanos, el enemigo da aquello fácil, como es el vicio, como es el pecado, llámese adulterio, fornicación, robo, lujuria,
llámese ser avaro, desear el prójimo o la prójima, desear los bienes ajenos, tener residencias, no una casa. No es que no sea bueno tener una residencia, claro, Dios la da a aquellos que se esfuerzan aquí en la tierra por llevar una vida completamente en la voluntad de Dios. Hermanos, todo es posible para el que cree en Él. Creer, no creerle que todo es fácil, no, creer en la palabra de Dios, porque su palabra dice en Isaías 53, por sus llagas hemos sido curados. Lógico, pero un pecador que no deja la fornicación, el adulterio, los vicios, andar con los dados, andar en una vida pecaminosa completamente, en orgías, en borracheras, en drogadicción, pide un milagro de su cuerpo, pero no deja el vicio. El Señor no escucha esa oración. Pero si cambiamos esos vicios, ayúdame, Señor, allí sí actúa con toda plenitud el Señor. Todo es que cambiemos de bando, que nos unamos al de el Dios vivo, que absolutamente todo lo puede. Sí creemos, pero si nos gusta la vida fácil, robar, matar, destruir al prójimo, entonces no. ¿Qué dice el dicho que está bien dicho? Los refranes: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Por lo tanto, hermanos, hoy es un día de cambio, entiéndase hoy, pero como muchos dicen, no, hoy voy a disfrutar, mañana. Me alegra de esas personas porque veo que tienen potestad, que van a vivir mañana, como que son Dios ellos, que dicen, no, yo mañana, hoy no. Hoy tenemos la vida, hoy tenemos la muerte, mañana quién sabe si podemos vivir, solo Dios lo sabe, pero para el pecador dice, mañana voy a cambiar, otro día va a ser, hoy estoy muy joven, no, hoy estoy bien, no necesito a Dios. La muerte llega de repente, como llega un ladrón. Preparémonos, hermanos, y veremos cómo Dios va a actuar en nuestras vidas, dándonos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No cambiemos el destino de Dios para nosotros. Hagamos siempre la voluntad de el Padre Hachén, de Rúa, el Paráclito Consolador, y de Yeshua, el Mesías. Todo lo podemos en Dios, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos impulsa y motiva a vivir de acuerdo a su santa y sagrada voluntad. Por favor, manda este mensaje a los que más puedas, hermanos, ya que muchos siguen sin detenerse en el vicio, en el pecado de cada día. Y con un mensaje nuevo como esta palabra que Dios la dio hace más de 2000 años, vamos a cambiar esa vida. No nosotros, sino la palabra de Dios. Pero esa buena acción va a ser recompensada. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.